Quiero advertiros antes de empezar este vídeo que este vídeo va a ser un ejercicio intelectual bastante complejo y que está muy dirigido a estudiantes universitarios. Así que, dicho esto, espero que disfrutes de este vídeo. Como ya sabéis, soy tanto profesor de la universidad como profesor de educación secundaria. Tengo alumnos y alumnas de un rango de edad de entre 12 años y entre 23 y 25 años. Y siempre, muchas veces, los alumnos me preguntáis, ¿pero por qué es necesario estudiar esto? Y siempre les digo lo mismo. Los profesores no esperamos que recordéis todas y cada una de las cosas que os estamos enseñando. Para eso está Internet, para eso está Google. Después podéis rellenar los huecos de las cosas que no os acordáis. Lo que sí esperamos es que sepas capaz de pensar, que seas capaz de relacionar ideas y de evaluar la información que se te presenta de una manera crítica. Antes de meternos en desarrollar qué es el pensamiento crítico, debemos analizar por qué, como estudiantes de la universidad, necesitamos tener un pensamiento crítico. Y eso es el primer paso que vamos a dar. Es más, me voy a guardar para el final del vídeo ejemplos prácticos de cómo puedes aplicar en los exámenes de la universidad esta teoría sobre el pensamiento crítico, y ya verás cómo a tu profesor o profesora le va a gustar mucho si escribes con un punto de vista más crítico. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar un pensamiento crítico los estudiantes universitarios? Y os voy a dar una y muy poderosa razón, aunque hay un montón de razones diferentes, pero hay una que creo que os va a llegar a todos y a todas, y es que lo primero que hacemos cuando terminamos la carrera es ir a hacer entrevistas de trabajo y lo que estamos pensando es, por favor, contrátanos. Aquí el caso es que en general los estudiantes de campos que requieren habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y contacto cara a cara serán los que mejor se desenvuelvan en esta economía independiente de donde busquen trabajo. La idea es que el pensamiento crítico es una herramienta tanto personal como profesional que necesitamos y que tenemos que desarrollar durante nuestros años académicos y probablemente después. Y creo que eso es una muy buena razón para añadir el pensamiento crítico a tu arsenal de habilidades personales y profesionales. Aunque nos parezca muy fácil definir el pensamiento crítico, no lo es tanto. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y o evaluar activa y hábilmente la información obtenida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la acción. Si me lo tuviera que resumir a mí mismo, diría que es simplemente el proceso por el cual adquirimos creencias, es decir, esas ideas y esos valores que tenemos sobre cómo funciona el mundo o sobre cosas específicas, si somos ingenieros, si somos licenciados o si sois doctores como yo. Pero para ser critical thinkers necesitamos saber cómo funciona el pensamiento crítico. Es más, necesitamos cultivar nuestro pensamiento crítico. Así que veamos 5 puntos importantes o interesantes sobre el pensamiento crítico. El primer punto es volver a esas ideas básicas, a esos conceptos básicos. Y es preguntarte a ti mismo por qué sé esta información, qué es lo que sé de este tema, por qué lo sé y sobre todo, ¿qué estoy tratando de demostrar mediante este tema? Mediante estas preguntas básicas, lo que estamos intentando hacer es identificar aquellos puntos, aquellas ideas o aquellas cosas que estamos pasando por alto porque sabemos algunas de las cosas básicas, pero tal vez no sepamos el conjunto de las cosas. Así que siempre que empieces a trabajar sobre un tema, reflexiona, hazte preguntas básicas sobre el tema. El segundo punto, y aquí vamos a empezar a profundizar bastante sobre el tema, es cuestionar los supuestos básicos. Cuando damos por sentado las cosas, cuando damos por sentado que sabemos todo sobre un tema o cuando damos por sentado que una cosa es así porque es así, es cuando cometemos los mayores errores garrafales. Y especialmente pasa esto con las ideas o con el conocimiento general. Creemos que lo sabemos todo sobre un tema, creemos que es así porque nos han dicho que es así y luego resulta que si indagamos un poquito podemos ver que no es así, o que hay cosas que no hemos entendido bien, o que hay cosas que no se nos han contado bien, o incluso que hay cosas
que no se nos han contado. Nuestro objetivo debe ser conseguir un punto de vista global y profundo sobre una idea y sobre un tema. Lo que deberíamos hacer cuando empezamos a tratar un tema es cuestionarnos nuestros propios supuestos, cuestionarnos las cosas básicas que damos por sentadas sobre dicho tema. Y aquí lo enlazamos con el siguiente punto. Este punto es uno de los más interesantes y uno de los pilares, es decir, es el más importante del pensamiento crítico. Y es que un pensador crítico es consciente de sus sesgos cognitivos y prejuicios personales y de cómo influyen en decisiones y soluciones aparentemente objetivas. Con esto lo que queremos decir es que todos y cada uno de nosotros tenemos prejuicios y tenemos ideas, concepciones preestablecidas, ya sea sobre temas o comúnmente sobre situaciones. Por lo tanto, debemos ser capaces de analizar nuestro propio sistema de pensar esas ideas, porque es muy probable que tengamos un sesgo cognitivo. Vamos a cojear hacia un lado siempre porque nuestro entorno, tal y como hemos sido criados, nuestras creencias, nuestro entorno social, así hacen que tengamos esos sesgos. Lo importante es saber identificarlos y saber que las decisiones que tomamos o que las ideas que tenemos no son 100% objetivas. Esta cognición, esta metacognición, es lo que nos ayuda a ser unos mejores pensadores críticos. Lo primero que hay que criticar es nuestro propio sistema de conocimiento. Ya hemos hablado de las suposiciones. Las suposiciones son aquellas cosas que damos por sentadas, aquellas cosas básicas que entendemos que son así porque son así y las damos por sentadas. Pero vamos a hablar sobre qué diferencias hay entre suposiciones e inferencias, porque un pensador crítico lo que busca son sacar conclusiones de ciertas inferencias. Y las inferencias son aquellas conclusiones que extraemos de nuestras propias observaciones sobre el tema. Por eso os he dicho que tenéis que cuestionar vuestras suposiciones, porque lo que tenemos que hacer es sacar inferencias basadas en evidencias, que esas evidencias, como hemos dicho, suelen ser las observaciones que hacemos sobre un tema. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una suposición y una inferencia? La mayor diferencia es que las suposiciones son difíciles de deducir de manera lógica. Pero en el caso de las inferencias, siempre podemos deducir de manera lógica las inferencias extraídas de la información que tenemos. Y por último, vayamos al quinto concepto, y es la percepción que tenemos de la realidad. Los conceptos están por todos los lados, pero muy rara vez nos paramos a pensar en ellos. Pensar en un árbol. Tenemos el concepto de lo que es un árbol, pero un árbol en realidad es mucho más allá que el propio concepto de un árbol. Son texturas, son colores, son diferentes componentes individuales, ya sean biológicos, arquitectónicos, etcétera, etcétera. En realidad es un conjunto de muchas cosas. Cuando hablamos de pensar en conceptos, hablamos de desglobar, desgranar ese concepto, identificar sus partes individuales que son independientes al gran concepto y ver cómo se relacionan entre ellas y sobre todo cómo se relacionan con otros conceptos. Este tipo de pensamiento nos ayuda a hilar mucho más fino, a entrar mucho más al detalle, mucho más granulado sobre la información o el tema que estamos trabajando y nos da una capacidad de ser mucho más críticos con un tema, de tener un mayor pensamiento crítico. Y vayamos a lo que más os interesa, a los ejemplos prácticos para que los hagáis en clase. El pensamiento crítico lo que nos permite es relacionarnos con el material, relacionarnos con la asignatura, no solo de una manera superficial, sino de una manera en profundidad. Y esto nos va a ayudar a realizar, 1, mejores trabajos y 2, mejores exámenes. Regurgitar y vomitar todo lo que pone en el libro de texto no te va a ayudar en el examen. El pensamiento crítico lo que hace es te permite elaborar argumentos dignos y sobre todo respaldarlos de una manera muy eficiente en la cual nadie puede decir que tu argumento no esté bien respaldado. Además, si tienes pensado estudiar un máster, un posgrado o un doctorado, como hice yo, el pensamiento original y el pensamiento crítico son la base para este tipo de educaciones. Esto nos ayuda a evaluar nuestro propio trabajo. Nos hace sacar mejores notas, mejora nuestra cognición y mejora nuestro pensamiento crítico. ¿Y quién no quiere mejorar en todas estas cosas? Eso es todo, espero haberte sido de ayuda y una nota final, un consejo final de un profesor a un alumno
Y es que a mí muchas veces me gusta que los exámenes me pongan buenas razones. Es decir, muchas veces me da igual si sobre lo que están argumentando está bien o está mal. Lo importante es cómo lo han argumentado y cómo han llegado a esa solución final. Eso es lo que me interesa. Su metacognición, cómo piensan los alumnos, cómo sacan algo y le dan forma. Sé que muchos profesores no son así, pero bueno, si os vale de ayuda, que lo sepáis que yo lo hago así. Suscríbete al canal, dale a me gusta, déjame un comentario sobre qué piensas sobre todo esto. Un saludo, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.